Bienvenidos sean a las 100 velas del yokai. Hoy estamos en el tercer programa de la segunda temporada. Ya llevamos 18 historias y tendremos que ver cuántas se van a agregar hoy. Les recuerdo que estamos en transmisión simultánea desde YouTube, Twitch, Twitter y Facebook. Así que pueden seguirnos por la red que ustedes quieran. Tenemos algunas historias pendientes desde la semana pasada y algunas otras que nuestros radioescuchas habían querido contar, pero quedaban pendientes por ahí. Y empezó a llegar la gente aquí en YouTube. Tenemos a nuestro primer conectado, Joabner, ¿cómo estás? Buenas noches. Y tenemos algunos otros que se están conectando a las otras redes sociales. Entonces, tanto a las personas que están aquí como Eduardo, creo que ya se conecta a través de Twitch, como a nuestros caminantes silenciosos que prefieren disfrutar del programa sin comentar y solamente escuchar, les damos la bienvenida. Y no vengo solo, esta noche me viene acompañando Nat. Nat, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien, gracias. Y también por acá tenemos a Lion. Buenas noches, ¿cómo están? Saludos también a Emiliano, que ya está por acá. Buenas noches. Y como les decía, hoy tenemos varias historias que están pendientes. Tengo que terminar de compartir aquí publicación, así que voy a ceder micrófonos a Nat y a Lion para que platiquen un momento con ustedes de aquí a que termino de compartir en nuestras otras redes. Pues buenas noches. ¿Y qué les parece pues si empezamos con una historia? ¿Te parece bien, Nad? Si inicias tú o qué viste? Me parece perfecto. Tengo una historia perfecta para comenzar. Muy bien, ¿Qué pues dices? vamos escuchando. Vamos a escuchar. Esta historia se trata de la bruja de Guanajuato. Cuenta la leyenda que se trata de una mujer llamada Carmen que se dedicaba a hacer trabajos de brujería y que todo aquel que tuvo contacto con ella terminó en desgracia. El cuerpo momificado de Carmen tiene 85 años. Existen varias versiones entre ellas. Se encuentra que intentó hacer un pacto con el diablo para intercambiar su alma en la búsqueda de su eterna juventud, aunque al final no fue lo que obtuvo, pero obtuvo algo mejor, ya que su cuerpo se vio preservado en, por el subsuelo y ella sigue presente aún en estos años actuales. Ella vivía cerca del Panteón de Santa Paula, en, en el cual fue expulsada varias ocasiones, luego de verla recogiendo huesos de cadáveres para sus rituales. Los pobladores temían que gracias a ella pudiera caer una desgracia por permitir a una bruja vivir con ellos, así que tomaron la decisión de enterrarla viva en el mismo panteón donde fue sorprendida robando huesos para librarse de su poder. Hace un siglo aproximadamente de estos hechos, y al sacarla, descubrieron que estaba momificada, por lo que fue trasladada al Museo de las Momias, entre cadenas y una jaula oxidada. Pero eso sí, bendecida, con las manos atadas y varios crucifijos a su alrededor. Lo que es sorprendente es que aún conserva su cabellera y su ropa original. Algunos hechos paranormales que se atribuyen a esta bruja es que se han encontrado rasguños y marcas de hollín en su vitrina. Incluso esta versión puede ser confirmada por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Por eso, el personal del museo optó por ponerle los barrotes de acero a su vitrina para proporcionar más seguridad y una cadena como un símbolo de protección, pues se creía que el metal cortaba los poderes malignos de las hechiceras. La bruja Carmen actualmente se ve como si clavara la mirada fija sobre las personas. También se le atribuye el sismo que provocó al regresar a México. Esta momia formó parte de las momias que viajaron alrededor del mundo, como parte de una exposición durante 4 años, y justamente el 21 de abril del 2013, las momias aterrizaron en el aeropuerto de Benito Juárez. Al acomodar las cajas de embalaje, el personal de la aduana le pidió al presidente municipal de Guanajuato que abriera la caja de la bruja para poder conocerla. Y en el instante en que la caja es descubierta para contemplarla, comienza un sismo de 5.8 grados a las 20:16 horas.
Aunque autoridades del gobierno de Guanajuato comentan que no se trata de una bruja, sino que probablemente era una curandera del lugar. Hay muchas personas que visitan el museo con intriga para conocer a la famosa bruja de Guanajuato. Esta bruja actualmente sigue en exposición en el museo ya de Guanajuato. Realmente yo no conocía esa historia, no sé si alguno de ustedes ya tenía conocimiento de ella. De ella como tal, ¿no? Digo, sabemos de personas o de... Sí, bueno, de seres que han sido enterrados en diferentes lugares, pero en específico de esta bruja de Guanajuato no tenía el dato. Sí, dicen que ella sí tenía poderes como muy aterradores, que incluso ella hacía magia, lo que se conoce como magia negra, y que llegó a maldecir a muchas personas. De hecho, creo que, o sea, pobladores del lugar dicen que todos le tenían miedo, que por eso decidieron, pues, deshacerse de ella, enterrándola en el panteón. Curiosamente, yo también desconocía esta historia hasta que vi la historia en el Museo de Guanajuato, precisamente. Fíjate que a mí en una ocasión, nada más igual y yo estoy transgiversando las cosas, pero recuerdo en una de las ocasiones que fui a visitar Guanajuato, que nos contaron su historia, pero igual y me estoy equivocando. O sea, porque vaya que Guanajuato es muy rico también en leyendas. Exactamente. Sí, podrían, tal vez fuiste en el momento que estaba ella vamos, de viaje, porque pues estuvo viajando por todo el mundo esta momia. Probablemente le sacaron el tema, pero no lo tocaron a fondo. Sí, puede ser. Y bueno, esta sería la historia número 19. También acá Joabner nos dice que no sabía los detalles de esta historia y bueno, en Facebook tenemos varios caminantes silenciosos que se están uniendo esta noche a escuchar las historias. Les recuerdo que en la descripción del video hay un enlace que los puede comunicar directamente vía Zoom para que puedan contar su historia. Así que si alguno de ustedes lo quiere decir a viva voz, ahí está el enlace para que se comuniquen. Y si no, pueden dejarnos su historia escrita, ya sea por un mensaje vía inbox en Facebook o también un mensaje de audio por vía inbox de Facebook y lo vamos a radiar. Así es, igualmente pues preguntamos en este momento, ¿alguien de nuestros radioescuchas tiene alguna historia? ¿O continuamos nosotros? Vamos a seguir hasta que alguno de ellos pida la palabra. Y yo aquí tengo unas historias. Esta es sobre una niñera. Nata acá me pregunta si se puede hablar de las catacumbas. Claro que se puede hablar de las catacumbas. Todos los temas que venía es más su historia que historia de terror. Pero venga, puedes hablar de las catacumbas. Ahorita vamos a hablar de ellas. Sinat, sé que eres tú. Aquí es una historia de una niñera. Bueno, esta es una niñera que se centra en España. Cristina estaba muy contenta. Le había salido un trabajo como niñera en la casa de unos niños. Solo tendría que ocuparse de 2 niños de 9 a 12 años y le pagarían 100 euros. Estamos hablando de alrededor de $100 solamente por cuidar 2 niños durante una noche. Con ese dinero ya podría comprarse un ordenador que él ya quería, bueno, una computadora, que necesitaba para sus trabajos en la universidad. Luego llegó puntualmente y los padres le presentaron a los niños, que era una niña de 9 años, un niño de 9 años y una niña de 7 años. Le parecían un encanto. Los padres se marcharon a cenar y bueno, Cristina se puso a ver una película con los niños. A las 10, como le habían dicho, subieron al piso de arriba para que los niños se acostaran. Su habitación estaba una buhardilla, a lo que se le dice como una especie de balcón con un gran ventanal hacia afuera. Y aunque no había otras ventanas, esto sí era muy grande. Además había varios juguetes en las estanterías. Cristina sintió un escalofrío al ver que había una Barbie que tenía la cabeza
medio quemada. Mientras los niños dormían, Cristina se quedó en el salón repasando unos apuntes. A las 11 sonó el teléfono y Cristina se sobresaltó. Contestó y solo escuchó una respiración. Iba a colgar cuando los niños empezaron a gritar. Marcó el número de la policía, pero se fue la luz y el aparato dejó de funcionar. Buscó su celular dentro de su bolso y no lo encontró. Pensó en salir corriendo, pero al final decidió agarrar un cuchillo de la cocina y subir al cuarto de los niños. Entró a la habitación y palpó la cama. Los niños no estaban. Fue entonces cuando unas fuertes manos tiraron de sus tobillos y la arrastraron. Sintió que unos dientes desgarraban su carne y volvió la luz. Lo último que vio fueron los colmillos de la niña acercándose a su cuello. Terminad la cena, niños. No dejes ni una gota, dijeron sus padres desde la puerta. Y esta es la historia número 20. Una cena que quizás ya para eso, $100 por una cena de platillo completo, un buffet. Si me pregunto ahora sí, ¿qué serían? Serían como un tipo de vampiro, vaya, porque pues justamente en las leyendas y mitologías los vampiros no solamente tienen 2 dientes, en muchas ocasiones justamente también devoran la carne de justamente de sus víctimas. No sé, yo sigo pensando en dónde mando solicitud para ese dinero. Y bueno, tienes que tomar en cuenta que no lo vas a poder usar. Layos. Saludamos a Gaby Alberto, a Rigo y a Freddy Torres. Y por aquí Eduardo Ogro nos deja una de sus frases. Dice: ha iniciado octubre. A lo lejos se escuchan los sepulcros abriéndose. Risas y cantos que suenan en la oscuridad. Y sombras bailando frente a la luz de la luna llena. Octubre, mes de celebración. Al ángel que nadie reza por su salvación y sus seguidores. Risas malvadas. Gracias Eduardo Ogro por siempre mandarnos este tipo de escritos. Como dice, ya estamos en octubre, justamente es el primer programa de octubre. Y este mes tenemos que planear algo muy bueno, porque es el mes, es tal cual el mes. Tenemos hasta el 2 de noviembre. Jason dice: hola, buenas noches, espero no haber llegado tarde. Estaba ocupado. Bueno, no te preocupes, sabemos que son tus asuntos. Y bueno, tenemos aquí, Nat nos tenía otra historia. Les recuerdo que en la descripción del video está un enlace directo al Zoom por si quieren contar su historia. Y si no, nos la pueden dejar aquí como comentarios. Nat, como les comentaba, nos tiene una historia referente a unas catacumbas. Así es, Ryujin. Esto trata de las catacumbas de París. Muchos de ustedes ya habrán escuchado de ellas, otros tal vez no. De hecho, no sé si me equivoco, pero en esas catacumbas, que fue hace un par de años, ya las abrieron también como... ¿cómo llamarla? ¿Atracción? Atracción turística, pero no solo como atracción, sino el hecho es de que en las mismas catacumbas crearon una experiencia de horror. Donde te dejan entrar solamente con una cámara fotográfica. Ellos mismos te lo proporcionan. Pero la cámara fotográfica es análoga. Y tienes que estar... ¿cómo se llama? Digo, los que la recuerdan, porque ahorita ya las cámaras, pues, ¿qué quieres? Es tu celular. Pero antes tenías que... con un pequeño engrane tenías que moverlo hacia la derecha para darles como fuerza para poder tirar un flashazo. Entonces, justamente la experiencia se basa en que la única luz que tienes es el flash de la cámara. Entonces tienes que estarlo gire y tomando fotos. Y pues ya después les pasaremos un link para que vean justamente esta experiencia. Hecho. Y está muy buena. Digo, no es apta para todos, pero sí. Hola, bienvenida, Harley.
Sí, de hecho yo estuve ahí abajo, incluso las marcas o sea, todavía hay marcas de fuego de cuando iban, se metían con antorchas y todo eso. Incluso hay muchos pasillos que están cerrados, no te permiten entrar, Ah, tanto por ya. el riesgo de derrumbe como porque es un laberinto ahí abajo. Entonces, sí se siente, es un ambiente muy lúgubre ahí abajo. Bueno, pero cuéntanos cuál Y fue tu bien, experiencia que estuviste ahí. bueno, tengo más bien lo que es la leyenda, ya después procedo yo con mi, pues, pequeña aventura ahí abajo. ¿Cuántas veces hemos visto las imágenes de París? Ciudad luminosa, alegre y romántica. Sin embargo, no muchos saben la historia que se esconde bajo sus calles. Las tétricas leyendas y misterios que un día recorrieron los subterráneos, en aquello que hoy conocen como las catacumbas de París. Testigos de atrocidades y muertes, donde se dice que yacen los restos de casi 7 millones de personas. La ciudad subterránea es una red de túneles que recorren todos los bajos de la capital francesa. Son casi 300 kilómetros de oscuros pasadizos que datan de la época romana, fecha en la que se extraían muchos minerales para la construcción de la ciudad. Pero lo que un día fuera el centro de suministro para la vida en París, más tarde acabaría convirtiéndose en un cementerio para los parisinos y en un lugar donde esconderse de persecuciones y horrores. El suelo de París no pudo recibir más cuerpos, y en algunos sitios del cementerio local los cuerpos acababan por salir a la luz. Fue entonces cuando se decidió utilizar aquellas catacumbas romanas como un osario común. Hasta ahí se llevaron los huesos de muchos parisinos que habían sido enterrados en el cementerio durante siglos. Dicen que hasta 3 millones de cuerpos fueron trasladados por aquellas épocas. Sin embargo, durante décadas siguió utilizándose los túneles como cementerio parisino. En los últimos siglos, además, las catacumbas han sido utilizadas para esconderse de sus perseguidores. Así se hizo durante la Revolución Francesa o incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los parisinos lo utilizaban para esconderse de los alemanes que habían invadido París. En un lugar así, tan intimidante, emparentado con la muerte, era imposible que las leyendas y misterios no comenzaran a circular. Cuentan que en 1961 un grupo de amigos entraron a las catacumbas como si de una aventura se tratara. Todos en fila. Cada uno portaba una antorcha. Cuando, en cierto momento, repentinamente un susurro de viento les apagó. Aterrorizados, todos recordaron que una leyenda parisina decía que en la oscuridad los túneles cambiaban solos de posición. Y ante ese recuerdo, se creyeron perdidos para siempre. Solo Henry, uno de ellos, mantuvo la calma, y en esto su antorcha se encendió. Henry tomó la mano de quien a su espalda estaba, y al de atrás, y así sucesivamente. Reemprendieron la marcha. Al fin, Henry vio la luz de la salida al fondo, y medio en penumbras, ya aclarados por la pequeña luz que entraba por aquella boca de salida, se volvió. Su rostro se contrajo cuando se dio cuenta que cogido de su mano solo una tenue sombra lo miraba. Pero de sus amigos no había ni un rastro. Henry salió como pudo de aquellos túneles, pero de sus 5 amigos jamás volvió a saberse. En otra ocasión, otra joven, en una de sus exploraciones a aquellos túneles, vio en cierta ocasión una luz al fondo del túnel. Comenzó a perseguirla, pero por más que parecía acercarse, nunca la atrapaba. Finalmente, topó con un túnel sin salida, y ahí se encontró frente a frente con un esqueleto, con la ropa hecha jirones. Presa de terror, corrió de vuelta sobre los pasos, sintiéndose perseguida por el esqueleto. Como pudo, consiguió salir, y más tarde la encontraron en un rincón de una cafetería, ciega de terror, sucia, ensangrentada y con la mente ida. Dicen que en París, entre los apasionados de lo oculto, es una ficción adentrarse en las catacumbas. Tanto es así que los conocen como los catafils.
Ellos recorren kilómetros de túneles, siempre en busca de alguna actividad fantasmal, y no todos vuelven de ellas. Periódicamente, por no decir todos los años, alguien se pierde dentro de este laberinto y no vuelve a aparecer jamás. Y esta es la historia número 21. Y sí, de hecho, como les comentaba, cuando yo estuve ahí abajo, hay muchos túneles que no te permiten el acceso. Incluso en el techo está pintada una guía, para que no te vayas a perder. Yo traté de buscar ahí abajo alguna manera de accesar, al menos para tomar algunas fotos. Y realmente es un laberinto ahí abajo, o sea, alcancé a observar algunos pasillos desde la parte de arriba de las catacumbas. Incluso a mí me dio miedo entrar porque dije, es que me voy a perder ahí. Y ya ni siquiera hice por entrar a esos túneles. Hay incluso unas leyendas, hay un túnel en específico que decía bienvenido a la tierra de la muerte, me parece, o algo así, o al laberinto de la muerte. Está un poquito tétrico allá abajo y está rodeado prácticamente de esqueletos. O sea, vas caminando y todo el pasillo son esqueletos. Wow. Realmente es una experiencia única estar ahí abajo. Estaba a punto de citar a un youtuber y iba a decir perturbadora. Hola, saludos a todas las personas que se están conectando. Recuerden compartir el en vivo para que más gente se una y nos cuenten sus historias, porque este programa lo hacemos en conjunto, así que estamos deseosos de poderlos escuchar. Jason nos tenía la historia de La Llorona en esta cuestión desde la visión de Colombia, pero parece que hoy no va a poder ser el día que nos cuente. Eh, voy a relatarles una historia. No sé si tú tengas una pendiente. En mi caso, pues tengo varias, ¿verdad? Ok. Pero sí, justamente tengo dos donde son más que historias, son vivencias que cuenta la gente. Una de ellas justamente le hicieron llamar... Ay, perdón. Le hicieron llamar El Silbido. Un día estaba haciendo tarea en la cocina en la madrugada cuando algo raro ocurrió. Es que escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a ignorar, pensando que quizás venía de la calle o de la casa de mis vecinos, pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención. No era la primera vez que pasaban cosas raras en esta casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto, se detuvo, y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras, y unos pasos pesados, como los de un hombre que traía botas, se empezaron a escuchar. Regresó el silencio, y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído. Y una mano estaba recargada en mi hombro. Me paralicé del miedo que sentí. Y cuando reaccioné, solo pude llamar a mi papá, que fue corriendo con preocupación hacia mí. Le conté lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero esa puerta nunca estaba abierta. La cerró y cuando íbamos bajando, vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteo a mi hombro, siento que aún lo que pasó no es real. Esta es la historia número 22. Acá nos comenta Eduardo Ogro que estaría curioso hacer un recorrido por los túneles de París. Bueno, depende qué tomes como significado de curioso y si vas tú solo o vas por la guía que ya te mencionan, porque eso debe ser, como decía Nat, un laberinto enorme. Exactamente. Sí, es mejor que vayas con guía. Puedes ir solo o puedes ir acompañado. Digo, mucha gente está bajando ahí.
pero de preferencia ve por el camino que está marcado, porque si te asomas a los pasillos, pues sí, realmente es una sensación un poco desorientante estar ahí. Sí, claro, sospecho que aparte de que todo está casi en penumbra, pues justamente uno no conoce el lugar y pues ya sea creer que vas para adelante o hacia atrás y hacia qué lado había quedado Sí, la guía. incluso me parece que a veces bajan como guardias nocturnas o algo así, porque hay mucha gente que se queda ahí abajo y ya no pueden salir, o sea, se quedan atrapadas ahí abajo y tienen que buscarlos. Hasta la fecha sigue pasando, entonces, pues es mejor ir por lo que es el camino seguro y pues ver sobre la guía que te están dando los mismos guías turísticos o en la entrada de las catacumbas. Es mejor seguir la guía más que nada por seguridad propia, porque no sabes si vas a salir de ahí. Le doy la bienvenida a la gente que se está integrando. Por acá Jason nos dice sobre el relato de los silbidos que en su país dicen que los silbidos son del diablo o de un demonio. Eh, Digo, ya puede haber muchas interpretaciones, pero no quita el hecho que te puede helar la sangre escuchar un silbido cuando se supone que no hay nada que lo pudiera hacer. Como las risas de los niños en el bosque. Ah, sí, vaya. O la risa de los niños en general. Tenemos otra historia por acá. Les recuerdo que pueden comunicarse para contar su propia historia. Pero tenemos otra historia que se llama Me lo debes. Natalia despertó sudorosa tras sufrir una pesadilla. Carlos, su antiguo amante, la estaba persiguiendo últimamente en sueños. Se preguntó si sería debido a los remordimientos, pero lo que más le preocupaba era que llegara a gritar su nombre y su marido sospechara algo. Por suerte, su esposo seguía dormido como un tronco. Se puso una bata sobre el camisón y salió al jardín. Tras unos meses sin jardinero, todas las flores estaban muy descuidadas, llenas de hojarasca y mala hierba. Avanzó bordeando la piscina mientras las ráfagas de viento aullaban y sintió un escalofrío al ver los setos. Recordó las rudas manos de Carlos sobre su piel y sus ávidos besos. Se había sentido tan sola durante el verano mientras su marido estaba de viaje. De repente le embargó una sensación de inquietud, como si alguien le estuviera observando desde las sombras. Algo rozó su tobillo y soltó un chillido. Se tambaleó y perdió el suelo y cayó en la piscina. El agua estaba muy fría. Comenzó a nadar hacia el borde, pero algo se enredó en su pierna derecha. No conseguía liberarse. Un grito de terror surgió de su garganta unos segundos antes de que algo empujara su cabeza bajo del agua. Entonces sintió unas manos rodeando la cintura, la caricia de un cuerpo muerto y frío que, sin embargo, era familiar. Era Carlos, que la arrastraba hacia el fondo mientras le susurraba: «Ahora estaremos juntos, amor. Me lo debes». Su marido encontró el cadáver por la mañana. La policía concluyó que una pierna de Natalia se había enredado con la manguera, pero nadie descubrió qué hacía el otro cuerpo ahí. Ella misma había matado y enterrado a Carlos, el jardinero, para que no le contara nada a su esposo, pero su amante nunca la olvidó. Y esta es la historia número 23. Vaya, cuando... tal vez no le puedo llamar... Pues sí, sería cuando se queda el remordimiento o el rencor hacia un suceso, un acto que hicimos en vida. Y mira, regresó por ella. ¿Cuánto amor? Hasta muertas las mujeres estamos enojadas. Jason nos dice que
Hablando de silbido, me gustaría contar una historia que me pasó a mí en el hospital cuando me estaban operando del brazo, que me lo había partido, y sucedió a las 12 de la noche, hace 7 Esas son las años. mejores. Pues venga, escuchamos tu historia, Jason, mientras vamos a continuar. Recuerden que tienen el enlace de conexión ahí en en la descripción del video para que se puedan conectar vía Zoom, ya sea Jason o cualquier otra persona que quiera contar su historia. Así es, o igualmente si no la quieres escribir, pues nosotros la contamos por ti. Bueno, pues justamente yo tengo otra vivencia. Justamente es una de las tantas vivencias que existe y hay sobre La Llorona. Esta vivencia justamente fue escrita por Maciel Porras. No la ubican, ni yo la ubico. Pero, pues bueno, empiezo. La casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí. Estos sí los eran. En especial el de atrás, porque ellos tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción en obra negra de casa de una de mis tías. Y luego un plantío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenía un baño viejo de madera, donde todo iba a dar a un riachuelo que pasa por atrás. Ahí estaban mis primos, mis hermanos y yo. Éramos como 8 personas entre 7 y 16 años jugando entre los magueyes. En eso, me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no cerraba bien, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba lista para salir del baño, el ruido de risas y juegos se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé. Todos salieron corriendo y aún se oía ese horrible grito. Cuando al fin pude moverme, empujé la puerta para salir corriendo, pero entré en pánico cuando vi que la puerta no abría por más que la empujara. No tenía pestillo ni nada, pero no abría. Solo habían pasado como 5 segundos y el grito seguía escuchándose. Sentí un frío aterrador desde mi espalda, que atravesó mi pecho y cubrió todo mi cuerpo, mientras yo pegaba en la puerta, la empujaba y gritaba. Pensé que me iba a morir ahí. Cuando al fin pude abrir la puerta y salir corriendo, llegué hasta el patio y encontré a todos mis primos pálidos. Algunos lloraban, pero yo solo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse. Nos asomamos al pasillo que nos llevaba hasta los magueyes y vimos una silueta blanca flotando en el arroyo, siguiendo el curso del agua. El abuelo nos dijo más tarde que esa había sido la Llorona y que él ya la había visto y oído. Nos advirtió que no dejáramos que nos viera de frente o podríamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona. Y esta es la historia número 24. Qué fuerte. De hecho, Sí, la verdad. O sea, cuántas cosas no pasan y justamente pues el hecho, pues casi todas las historias siempre vienen de zaguanes o de casas viejitas o apartadas donde pasa cada cosa. eso sí. De hecho, mi hermana alguna vez en un pueblo, no recuerdo dónde, en uno de sus operativos, dijo que incluso ella la escuchó. Pero ahí te va. Por ahí comenta la leyenda que si la escuchas lejos, es que está cerca. Y si la escuchas cerca, es que está lejos. No sé a qué se atribuye ese fenómeno, pero pues eso dicen por ahí, pues. Bueno, podría ser la verdad, quién sabe. De hecho, se me hace chistoso. Que no es como una historia, es una mini vivencia que yo tuve. Pero fue así en Vil Casa, en Guadalajara, en medio de todo. En una casa cuando yo estaba niño, que estaba junto con mi hermana y escuchamos nada más un tipo en la casa. Pero nos Sí, quedamos pues así eso como dicen, de ¿no? ¿qué pasó? Sí, eso dicen, que realmente el llanto de la Llorona no es realmente como dice la leyenda Ay, mis de que hijos. ay mis hijos, sino que es solo un lamento pero muy lastimero, pues.
Sí, fíjate, y O lo sea que digo que es... incluso te llega a enchinar la piel. Sí, pues era chistoso porque, pues bueno, estaba familia en casa, estaba mi mamá, pero estaba dormida. Y nosotros estábamos en la cocina, o sea, y lo escuchamos. Y pues a mi parecer se escuchaba en mi casa. Pero como te digo, pues bueno, no es rancho. Yo pensaba que ese tipo de cosas solamente pasaban como muy específicamente como en ranchos o cosas similares, donde hay menos población o está menos urbanizado, pero esto sí fue casa cerca de, pues bueno, los que medio ubican aquí Guadalajara, en una parte de circunvalación. Entonces sí era como de, ay, qué raro. Y pues sí, me quedé mucho con la idea y se me quedó muy grabado, pero sí, vaya que es rarito, muy rarito. Y bueno, Sí, vaya que sí lo es. hablando sobre vivencias, hay una historia que ya les había comentado anteriormente, que hay un cementerio en Guadalajara, el Panteón de Belén, que si bien no es el cementerio más grande, se ha convertido en un punto cultural y de visita y turístico, pero está lleno de leyendas. Como les digo, si bien no tiene la cantidad de tumbas que tiene otros más grandes de la ciudad, sí es, creo, de los que más leyendas tiene por cada tumba que hay. Y les había dicho que había una, pues ni siquiera sé si llamarlo leyenda, más bien es un hecho de que hay un sarcófago cubierto con concreto, pero está afuera, porque el niño que murió le tenía miedo a la oscuridad y justamente le llevan juguetes. Esto se lo habíamos contado a Jason y aquí tengo la historia tal cual. Es la tumba de Nachito. De hecho, si llegan a ir a Guadalajara y entrar a este panteón, si se acercan hacia ese lado y están solos, se dice que se pueden escuchar pies corriendo por ahí jugando y una risa que es justamente la de Nachito durante el día. Esta historia data de 1882. Estamos hablando más de 140, casi 140 años, 138 años. Y como les digo, es en Guadalajara. En Guadalajara, en el estado de Jalisco, se encuentra la tumba de Nachito, que es famosa en todo México. Son muchos los que se sienten atraídos por las leyendas que rodean y deciden visitarla y dejar dulces o juguetes como ofrenda. La leyenda que inspira esta historia empezó el 24 de mayo del año 1882, cuando tuvo lugar la muerte de Ignacio Torres Altamirano, conocido popularmente como Nachito. El niño sufría nictofobia, miedo a la oscuridad, por lo que sus padres alumbraban su habitación con velas durante la noche. A los 3 años de edad, durante una noche muy ventosa, las velas se apagaron y Nachito sufrió un infarto debido al terror que le produjo la oscuridad absoluta. Fue sepultado por una tumba sencilla, pero entonces ocurrió algo insólito. El sepulturero encontraba cada mañana su ataúd fuera de la tumba. Esto sucedió durante 10 días consecutivos. Sus padres llegaron a la conclusión de que Nachito seguía sintiendo terror durante la noche. Por eso, su ataúd salía de la tierra. Decidieron colocar su cuerpo en un ataúd de piedra con una abertura para que entrara la luz natural. Además, construyeron un pilar en cada esquina sobre los que encendían una vela. La solución fue todo un éxito y el ataúd no volvió a moverse. Las personas que visitaban su tumba comenzaron a dejar juguetes y siguieron haciéndolo en la actualidad. Algunos aseguran que sienten su presencia, que han oído su voz mientras está jugando y que han visto cómo los juguetes se mueven solos. Y esta es la historia número 25. Y sí, a mí me ha tocado no ver que los juguetes se muevan, pero sí escuchar pasos y ciertas vocecitas cuando me acerco a esta tumba. Fíjate que yo más de 3 ocasiones he intentado entrar a ese panteón y en las 3 ocasiones siempre pasa algo que al final nunca entro. Entonces no lo Como conoces. que los...
No, nunca he podido entrar, o sea, siempre estoy ahí en la puerta y siempre pasa algo que nunca puedo entrar. O sea, de plano no me quieren allá adentro. Pero Comienzo a tienes que ir a la hora en la que sospechar. está abierto, ¿no? Nah, bueno, también voy a las horas de apertura. Sí, iba a decir, no, pues Pero vas no, ahí a las... curiosamente siempre pasa algo que nunca he podido entrar. Pero ya estoy decidida que voy a tener que entrar a ese panteón algún día. Sí, fíjate, de hecho, en estas épocas, a excepción de este año, pues, porque pandemia. Pero en estas épocas justamente se hacen recorridos nocturnos y hay muchos, pues bueno, justamente se contrata un guía para que vaya contando las leyendas las leyendas Sobre el más, panteón. ¿cómo se dice? Las leyendas más, Como más fuertes, más sonadas las del más panteón, sonadas ¿no? Las más justamente de... relevantes. Ujú. Y sí, Sí, justamente, sí me ha tocado los recorridos y están buenos, a mí me agrada. justamente el panteón estaba cerrado porque creo que se habían estado haciendo como socavones que representaban algunos peligros para las personas que pasaban. Y pues por pandemia, pero hablamos hace poquito y parece ser que a mediados de octubre van a reabrir este panteón para los recorridos nocturnos. Entonces, pues esperamos más noticias por si alguien quiere asistir. Estaría cool que nos contaran las vivencias o las sensaciones que tuvieron dentro de ese panteón si alguien gusta asistir. Sí, no estaría mal. Nada más cuídense mucho, por favor. Por favor, no indaguen Porque más de lo que deben. sí, también. Tenemos acá a Axel, hola, bienvenido, dice, se escuchan pisadas de un niño y risas inocentes que te da cierta tranquilidad. Si visitas la tumba de Nachito, es costumbre dejarle velas prendidas y juguetes. Según los rumores dicen que los juguetes se mueven solos. Bueno, es lo que estamos comentando. Dice que hace 3 años tuvo la suerte de visitar la tumba de Nachito y dejarle dulces y juguetes. Y por acá Eduardo dice, no sé qué me daría más miedo, la risa de un niño o el lamento de una mujer. Si no están ahí, igual y cualquiera de los... Cualquiera se asusta. De hecho, a mí me pasó, bueno, no sé si quieran contar esto como una historia porque es súper breve, pero a mí me pasó en la universidad, fíjate. Estábamos todos, me parece que no asistió un maestro o estábamos en receso, no recuerdo. Y yo tenía 3 compañeras durante esa clase y pues yo, como siempre, muerta de sueño, me dormí en mi butaca mientras mis compañeras conversaban de algo que pues sinceramente no recuerdo porque dormida. Y recuerdo que escuché la risa de un niño. Entonces yo me levanto, sacada de onda, y mis compañeras se me quedan viendo. Y pues yo buscando un niño, dije, ¿quién trajo a su niño a la universidad? Y me dicen que pues no, que estaba soñando porque no había niños cerca. Ah, perfecto. Me vuelvo a acostar en mi butaca y de repente vuelvo a escuchar al niño. Eh, yo les dije a mis compañeras, oigan, yo sigo escuchando un niño, se está riendo, es un bebé. No, pues no escuchamos nada. Y una de ellas realmente estaba muy callada y me pide que la acompañe a la cafetería. Una vez en la cafetería ella me confiesa que tenía sospechas de embarazo y que justamente ese día iba a recoger sus exámenes y pues me pidió que la acompañara y pues sí salió positivo. La situación aquí, lo curioso es que ella, no se vaya a malinterpretar, no estoy de ningún lado de lo que está sonando ahorita, pero ella iba a abortar a este niño porque ella no tenía los medios pues para darle una vida digna. Y en el momento que yo le cuento la historia de que yo escuché las risas de un niño, como que ella se la pensó todavía más y yo lo tomo más como, pues como un llamado de, oye, dile que no lo haga. Porque yo realmente escuché el niño a un ladito de mí, cuando estábamos en el salón de clases.
Justamente ahorita que estábamos hablando de Nachito, recordé esta situación que me pasó de la risa de un bebé a un lado mío. No sé si esto cuenta como una historia. Ryu, ¿tú qué dices? Sí, sí cuenta. Va, esta fue la historia número 26. 20, ajá, 23. 6. 6. Se ríe. Acá Jason nos está contando unas historias que ha tenido unos sueños de que iba en una bicicleta y se quedó de un puente y que veía los pies y los tenía arañados. Bueno, también nos dice que caía el puente, pero no caía al río. No nos dice a dónde caía en su sueño, pero parece que otra vez ha tenido una serie de sueños raros. Y Axel nos dice que acá por donde vive se habla de una leyenda de la carretera de la muerte. Bueno, Axel, pues sería bueno que no la No la contaras. compartas. Tenía una historia. Bueno, tengo aquí varias historias, pero tenía una vivencia. Solamente que ahorita no recuerdo cuáles iba a contar. Déjenme hacer memoria porque sí tenía una vivencia para contarles, pero la verdad no estoy recordando ahorita. No sé si... ¿Hace cuánto Bueno. no? Perdona, que dijiste, no te escuché. Oh, la vivencia que ibas a contar que no recuerdas, no tienes la sensación de que fue hace poquito antigua. No, es que justamente ahorita la tenía. Antes de leer la historia de Nachito, les iba a contar una vivencia, pero se me fue. Tengo que acordarme ahorita cuál era. Tengo que hacer memoria. En unos momentos la recuerdas. Sí. Bueno, mientras tanto yo les puedo contar una historia. Justamente involucrando niños. Bueno, pues esta historia se hace llamar Ayúdame. Huyendo del acelerado ritmo. Ok, al parecer esta ya la contaron. Sí, fue al inicio de la temporada. Vaya. Entonces, pues siempre no. Tenemos esta. Ok, bueno. Vamos con una historia justamente que es... hablando de hospitales, que Jason había hablado de hospitales. Esta es una historia que muchos van a detectar en cuanto digan el nombre, y que no solamente en México, sino que en otras partes de Latinoamérica la han de haber escuchado. Sí, de hecho se cuenta en muchísimos lugares, no solamente, vaya, no es distintivo de un solo lugar, sino que en casi todos. Pero bueno, debe ser también por el tipo de trabajo. Pero justamente les vamos a contar la historia de La Planchada. Esta historia relata desde los 1950s. Y bueno, entre las leyendas de miedo verdaderas más conocidas de México, también se encuentra la de La Planchada. Con este apodo popular se hace referencia al espectro de una enfermera que viste un uniforme almidonado y que se aparece por los pasillos del Hospital Juárez, en la Ciudad de México. Como les comento, esto pasa en más de uno porque también se saben historias de una enfermera similar, de aspecto similar, aquí en Guadalajara. En este caso, la historia es relatada en la Ciudad de México, en una de las historias de terror más populares del lugar, pero no por ello deja de dar miedo. Según la leyenda, esta enfermera se llamaba Eulalia y comenzó a trabajar en el Hospital Juárez alrededor de 1950. Era rubia, bonita, con ojos azules y destacaba por ser muy aplicada en su trabajo y atenta con los pacientes. Desgraciadamente, se enamoró de un doctor que coqueteaba con muchas mujeres. Empezaron una relación, pero él la engañaba de forma continua. Un día, con la excusa de asistir a un congreso, se marchó y Eulalia descubrió más tarde que se había casado con otra. La joven cayó en una depresión, enfermó y murió en el hospital. Fue entonces cuando algunos pacientes empezaron a recibir la visita de La Planchada, una enfermera muy atenta que lucía un uniforme impecable y bien planchado, y que les administraba medicamentos o les arropaba. Muchos testimonios aseguran haberla visto a lo largo de los años,
la mayoría de las veces entre los pacientes más graves. Uno de los testigos fue una anciana de 80 años, recién operada. Explicó que una enfermera le había cambiado el suero, pero por más que la miró, no consiguió distinguir su rostro. Luego entró en el baño y nunca salió. Todos los miembros del personal que trabajan aquel día negaron haber entrado en la habitación de la anciana. Y esta es la historia número 27. Y sí, justamente, pues bueno, por ser un hospital y pues vaya tantas cosas que pueden llegar a pasar, el índice de mortandad que hay en estos mismos edificios, siempre se cuentan muchas historias. De hecho, parte de las que se cuentan en Guadalajara es que también se ve una enfermera, pero cuando la ven o le ven de espaldas o alejarse, normalmente no le logran ver los pies, que es lo que lo vuelve algo perturbador. Pero igualmente los que sí lo han contado y cosas similares es que la enfermera platica con ellos, les cambia sueros, les da sus medicamentos a la hora que debe de ser, y pues es una persona muy muy atenta, o un ente muy atento, como le quieran decir, ¿verdad? Aunque también dicen otros relatos es que quizás para los enfermos sea muy atento, pero para el personal o otra gente suele ser muy agresivo, o sea, cerrándoles las puertas, dejándolos encerrados en lugares. Por ahí había personas que decían que justamente eso, o sea, miembros, enfermeras de otro lado, de que ellas estaban en algún lugar y de repente la puerta se cerraba de golpe, y cuando iban a querer abrir, o sea, ni siquiera era que el pestillo estuviera atravesado, era como si alguien del otro lado no les dejara abrir la puerta. Entonces, ahora sí cada quien habla sobre lo que le tocó. Esa enfermera es una pillina. Fabricio nos dice que su tío falleció y se vino a despedir a las 3 de la mañana, justamente en sueños. Justamente lo que hablábamos de estas despedidas antes de... Sí, le comentaba que muchas almas así se manifiestan durante los sueños. Normalmente cuando la persona fallece, sobre todo de noche, ¿sabes? O un fallecimiento inesperado, se manifiestan muchas veces por sueños para comunicarse con sus seres queridos. Y realmente esta situación se ha repetido en muchas ocasiones con diferentes personas, lo cual para mí es muy interesante. Fíjate que para mí también, de hecho, no como tal, no es mi vivencia, pero yo tengo la vivencia justamente de una conocida, justamente que falleció su esposo. Y cuando murió el esposo, pues la señora sí se sentía muy muy mal, estaba muy cabizbaja, se querían muchísimo. El esposo no sufrió mucho al morir, según recuerdo, pero justamente nos comentaba que ella dejó de sentirse mal desde una noche que lo soñó, y que cuando lo soñó súper radiante, así como si nunca le hubiera pasado. No se le veía como la persona, pues, La vaya, que falleció. ajá, como falleció, sino se veía joven, tez blanca, radiante, feliz. Como en su mejor momento, ¿no? Así es, que era el mejor momento. Y sí justamente le habló por como le decía. Y le decía que no se preocupara, que él estaba muy bien, que siguiera viviendo tranquilamente. Y a partir de ese día, o esa noche, justamente ella ya no se preocupó tanto. O sea, ya fue de, ¿sabes qué? Mi viejo vino a visitarme la noche y ya me dijo que me tranquilizara. Y sí, es como de... ¡ah! Sí, de hecho, la persona que ya les había contado alguna vez trabajaba en la planta donde yo estaba. Esta persona muere y se despide de los compañeros de su equipo de trabajo. Se despide de ellos, pero ella murió lamentablemente de cáncer. Ya estaba muy gastada por las quimioterapias, ya no tenía cabello. Me tocó a mí verla en su funeral, y realmente quedó muy mal, quedó muy mal. Pero mis compañeros describen que la vieron, o sea, con su cabello largo, más llenita, o sea, como en sus mejores momentos en vida, diciéndoles adiós. Yo creo que el alma toma la imagen de su mejor momento, ¿no?
de que ya no están dañados, ya no están sufriendo, y eso lo dejan ver a las personas que, pues, con quien se manifiestan. Sí, Sí. es posible. Yo no estuve cuando murió mi última abuela, pero sí me dijeron que ese día, en la mañana, ella murió como a las 11 de la mañana, 11 y media, pero dicen que en la mañana estaba mal y de repente se durmió un ratito y que hablando y todo le dijeron, ah, ok, ya me voy, ya, ya, o sea, no decía que se iba a morir, simplemente decía que a las 11 que en 2 horas se tenía que ir, como si fuera a salir de ahí. Y sí, o sea, dicho y hecho, a las 2 horas de eso falleció. Pero no sé. No sé a qué se deba este fenómeno como tal. Pues es que hay cosas del otro lado que pues nosotros realmente todavía ni siquiera comprendemos. Nos falta mucho por entender, pues, qué hay del otro lado. Sí, efectivamente, digo, siempre son cosas raras. También mi abuelita, que en paz descanse, ella siempre decía que ella quería morir dormida. Y todos decimos, ah, mira, qué conveniente. Yo creo que es la muerte más pacífica, ¿no? Sí, y bueno, no se le puede decir gracioso, pero fue un hecho que murió dormida. O sea, un día se durmió y ya no despertó. Pero sí, Yo creo que es algo que le dicen como un decreto de que tú ya decidiste cómo vas a morir y de ahí nadie te saca, ¿no? Es como una manera de manejar, no tu destino, pero de alguna manera tú ya decidiste cómo quieres partir, sí, sí, sí. hablando de una manera más espiritual, vaya. Sí, de hecho, por ahí se cuenta una historia, la verdad ahorita no me acuerdo. La voy a buscar y se las contaré la siguiente semana. Pero hay una historia de un mexicano en épocas de revolución, creo, si no me equivoco, que él decía que ni la muerte lo iba a tumbar. Y efectivamente cuentan la historia de que cuando murió, murió parado. Como les digo, la voy a buscar y ya se las paso. Lo Sí, que estaría será la siguiente interesante semana. conocer más a fondo esa historia. Sí. A ver, tenemos por acá unos datos. A mí nunca, bueno, Jason dice que nunca le cayeron bien sus abuelos, pero su abuela materna, antes de morir, rezó el rosario y me dijo, voy a morir un poco, y no volvió a despertar. A dormir. A dormir, perdón, a dormir un poco, y ya no volvió a despertar. Pues bueno, son de las muertes más tranquilas. A ver, tenemos por acá... Ah, esta historia es larga. Por ahí Fabricio comenta que pasa a las 3 a.m. Hay como un portal. Dicen que generamos porque nos dormimos, nos desmayamos. Pues yo creo que debe ser ¿Cómo? como cuando duermes entras a Como a otra... Ajá, este Dicen que hay portal como o esa 7 conexión. dimensiones, ¿no? Ujú. Creo que dicen que hay 7 niveles de sueños, que cuando entras como a cierto nivel es cuando comienzas vamos a ya pisar lo que viene siendo ya lo más espiritual o empiezas como a ya sacar tus poderes espirituales, pues, en cierto nivel, pero son 7, tengo entendido. Sí, de hecho creo que de ahí también se deriva lo que les llaman las proyecciones astrales, que es un nivel de sueño, donde tú te despegas ya completamente de tu cuerpo. Ajá, de lo terrenal, sí. Ujú. Y es Dice cuando te pueden Jason, ver en otro lado cuando tú estás dormido. o el famoso viaje astral. Así es. Eso sería interesante, investigar ese tema. Acá no recordaba que Axel me había mandado una historia el otro día y ahorita me mandó otra. Déjenme revisarlas en mensaje privado. Jason comenta que quisiera contar su historia de él en el hospital cuando le operaron.
Oh, cuando lo operaron con su padre. No, colocaron el brazo, pero su padre está al lado con la luz encendida. Así que Ajá. bueno, Jason, si la quieres contar, adelante. Aquí estamos. Voy a leer esta. Luego leeré la de Gargamel, que es un poquito más larga. Pero voy a leer la de Axel para ya despedirnos con la historia 28. Hoy van a ser 10 historias las que contamos. Y esta es cortita. Axel nos la manda, dice: es una vivencia traumante de niño. Cuando tenía exactamente 10 años, siempre tenía pesadillas, que cada día se hacían más reales. Desde que alguien me esperaba en una sala de espera, con una gabardina blanca, con la cara tapada y con un maletín, hasta ver accidentes que pasaban en vida real antes de que pasaran. Cuando cumplí los 11 años, las vivencias eran más traumantes, desde escuchar voces en la oscuridad hasta sentir la presencias detrás mío. Hoy en día, te cuento esto y aún siento escalofríos mientras las cuento. Esto siento como si estuviera alguien viendo lo que escribo justo ahora. Bueno, esta sí no la voy a contar como historia, son vivencias y sueños. Yo recuerdo un sueño recurrente que tuve algún tiempo. No sé por qué lo tenía, pero era como... En mi sueño yo me iba a dormir y recuerdo que empezaba a abrir los ojos y estaba oscuro. Y cuando volteaba a un costado, había un cadáver ahí. Y después me veía a mí como fuera de mi cuerpo y hace cuenta que era una imagen, sí, muy perturbadora, porque era como si yo y el cadáver estuviéramos acostados en el bosque, uno al lado del otro, boca arriba, pero a la altura de la cabeza hubiera como una especie de construcción de ladrillos, como una mini casita, en donde solamente entraba nuestro cuello, es decir, era del tamaño justo de tu cuello, no podías sacar tu cabeza de ahí, era como si hubieran construido alrededor de tu cabeza eso, pero bueno, o sea, estaba la cabeza de la otra persona y la mía, y los dos cuerpos ahí, en medio de la nada. Y yo no sé por qué tenía ese sueño y fue recurrente durante un par de años. Habrá Qué que investigar perturbador. el significado, digo, debe de tener un significado si era recurrente. Sí, no sé. Tal vez es que te ibas a ir al País de las Maravillas o algo No. similar. Que tomó la galletita de para crecer y ya no cupo y se atoró. Ajá. Digo como casita, pues simplemente una construcción de ladrillos. Era una cosa rara. Jason está pidiendo entrada, pero ya estamos por acabar, Jason. Vas a tener que contar esta historia del hospital y la de la Llorona para el siguiente programa. Te tardaste en comunicarte hoy. Y Santiago, que acaba de llegar. Hola Santiago, te va a tocar ver el programa en retransmisión, escucharlo ya que esté ahí subido a YouTube o a Facebook. Y bueno, pues nada, despedirnos hoy. Vamos a ver qué les preparamos para octubre, este mes que está cargado de energías y que es la fecha que para todos los amantes de terror han estado esperando durante todo el año. Bueno, pues justamente ya siendo las 11:03 nos despedimos. Jason, ahorra energías para el próximo programa. Sí nos gustaría escucharte, pero por desgracia pues tenemos que terminar la Se nos acabó el transmisión. tiempo. Así es. Muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí comentando, también a nuestros caminantes silenciosos que vienen a escuchar el programa y prefieren simplemente quedarse en las sombras. Nos despedimos, gracias Nat por habernos acompañado una semana más también. Gracias a ustedes. A Lion y a todos, recuerden que nunca están solos y nos veremos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche en las 100 velas del yokai. Vivan libres, mueran bien. Que tengan dulces pesadillas.